Bueno, en este video vamos a hablar sobre la obra trascendental en literatura universal, como es la gran obra La Divina Comedia, escrita en la época medieval europea, escrita por Dante Alighieri. Bueno, entonces comenzamos con el título, como lo sabemos todos, nos lo han enseñado en los colegios, nuestras maestras, es Divina Comedia. ¿Por qué Divina Comedia? Bueno, al principio su autor oficial, que es Dante Alighieri, la denominó la comedia, porque presenta temas alegóricos y eso era lo que primero se presentaba. Pero después Boccaccio, que es un biógrafo italiano, dio a conocer que es el primer biógrafo titulado de Dante Alighieri, la denominó Divina Comedia. ¿Por qué? Porque esta obra relaciona muchos temas filosóficos, religiosos, como lo decíamos anteriormente, alegóricos, y por decirlo, en el tema de comedia es como ya un tema de risa y eso, pero también alegórico y objetivo, por decirlo así. Bueno, los temas que desarrolla como tal ya la obra, como lo decíamos anteriormente, son filosóficos, ya que en muchas partes de esta obra, por ejemplo en El Paraíso, que es de lo que vamos a hablar acá en este video después de su análisis literario, nombran muchas teorías aristotélicas, platónicas. Entonces en esto se lleva ya mucho más el tema filosófico, y además por esa época se rondaba mucho que las obras tenían que contener un tema filosófico, y esta no fue la excepción. Bueno, vamos a hablar de la forma como está escrita, ya que este es una obra perteneciente al género épico. Esta obra está escrita en versos, pero además la estructura se compone de 3 cantos. El primero es el paraíso, que es como a lo que toda persona quiere llegar, ¿sí? O sea, a ti te nombran el paraíso, debe ser lo más lindo, lo más celestial posible, lo más hermoso, como un jardín divino, por decirlo así. Que la parte del paraíso está compuesta por 33 cantos. Después vamos con el infierno. Ahí ya vemos que cambia, como ya no es muy celestial, muy divino, sino que es muy feo, por decirlo así. Que es algo ya que nadie quiere llegar, pero a lo largo de nuestra cultura cristiana católica nos han enseñado que si tú cometes pecados vas al infierno, solo por el tema de haber sido malo en tu vida, de haber sido pecador, de haber hecho daño a personas que no merecían tu daño. También está compuesto ya cambia, se le aumenta un canto más, y es el número 34, ya está compuesto de 34 cantos. Después vamos con el purgatorio, que esto lo conocemos en mi caso, las abuelitas, de que vamos a rezar a las almas del purgatorio. Esto también se podría decir que tiene mucho que ver con el infierno, que es donde están las almas que no descansan, que todavía no encuentran su paz, en el que tal vez fueron buenas, pero por ende oye motivo están en el purgatorio y se le conocen como almas de purgatorio. También hay teorías de que si tú estás en el purgatorio es porque alguna cosa hiciste mal y te la están haciendo pagar. Suena muy conspirativo, pero esto es lo que nos dicen. Vale, en total son 100 cantos. Como lo decíamos, el paraíso se compone de 33, el infierno de 34 y el purgatorio de 33, dando una totalidad de 100 cantos en esta obra, que está dividida en 3. Después vamos como el género literario, perdón. Vale, esto, como lo decíamos anteriormente, está compuesta está asociada al género épico. ¿Por qué? Porque en este género su principal característica es que relatan hazañas fantásticas, grandes. Por ejemplo, una gran obra que es conocida por el género épico es el poema literario del Mío Cid, que ahí nos relatan las grandes hazañas que tuvo él como un gran guerrero. El subgénero literario es la epopeya. La escuela literaria, como bien lo decíamos, Dante siempre hizo sus obras de tema en la época medieval europea o renacentista, un poquito
más antes de la época renacentista. Vale, ahora vamos a hablar como tal del autor. Se desconocen muchas cosas, o sea, se conoce lo normal de un autor, ¿vale? Es Dante Alighieri, como bien lo decíamos, es un poetista épico medieval, se le conoce así, que su origen fue en Florencia, Italia, y murió en Barbela, Italia. Vale, relación título con contenido. Esto ya es muy obvio, pues se le conocen por varias personas, se le conoce como que su principal relación con el contenido es el tema religioso. ¿Por qué? Porque en la Biblia también está escrito que son los 3 anillos de la santidad, se le conoce así, que son paraíso, infierno, purgatorio. Bueno, paraíso, que podríamos decir que es donde se encontraban Adán y Eva, que antes de ingerir la manzana. Y esto es más que todo también porque en el paraíso también se ven bastantes cosas, como de que Dante quiere encontrar a dónde va Dios, y esto es lo que vamos a hablar después. Y por último, el purgatorio, que como bien lo decimos es eso. Vale, ahora vamos a hablar del infierno. Dante emprende su última aventura, su último viaje, por decirlo así, después de haber pasado por el infierno y el purgatorio. El último fue el paraíso. El infierno, perdón, qué pena. Va de últimas. Bueno, Dante emprende su aventura para relacionarse con Dios. Vale, perdón, estaba diciéndolo mal, es el paraíso, qué pena. Bueno, Dante emprende su última aventura después de haber pasado por lo más feo, que es purgatorio e infierno, y se encuentra con el paraíso. Acá emprende su camino encontrando a seres celestiales en el cielo de Venus y los espíritus amantes en Saturno. Y en una parte de Saturno también encuentra los espíritus contemplativos. Vale. Después de esto, Virgilio era su primer guía, que Virgilio, ¿quién es? El ser como que representa la razón. Pero después por X o Y motivo, Virgilio se pierde, pero llega Beatriz, que es la que representa la teología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. En esto, Beatriz también van por su camino, van encontrando a dónde va a los 3 grados de Dios, que a dónde va, y ahí es esto donde ellos aplican mismo las teorías platónicas aristotélicas. Vale, después Beatriz sigue siendo su guía, pero después encuentran a Bernardo de Claraval, que es otro ser que ya es como la razón y la teología unidas. Vale, y en esto encuentran a Dios. Después de un largo camino lo encuentran y así es como finaliza la obra, llegando al paraíso. Y por último quiero realizar como un aporte ya muy individual, que es que esta obra es llamativa, ya que nos enseña qué es el paraíso, qué es el infierno, qué es el purgatorio. Y nos lo enseñan porque siempre nos han querido dar como indicios, gracias a nuestra cultura, a lo que nos guiaron nuestros padres, que es que tenemos que ser católicos, que tenemos que ser cristianos, por X o Y motivo, pero esto nos afirma más, como nos mete más en el cuento. Y eso es lo que quiero dar, y pues me parece una muy gran obra para trabajar en el segundo periodo, y esperemos pronto nos podamos volver a ver.